Buenas saludos, ¿verdad? Le envío un saludo a todo aquel que vea este video, ya sea hermano o hermana en la fe, ¿verdad? Y para los que todavía no han creído o todavía no conocen el verdadero evangelio, en un momento se los voy a decir. Pero por aquí pues queremos seguir dando y enseñando sana doctrina. La verdadera es la única. Cualquier otra doctrina tiene levadura y está leudada, pero aquí queremos enseñar la verdad. Bueno, entonces el día de hoy yo quisiera tomarme el momento para dar un repaso, ¿verdad? A los versículos que comúnmente tuercen eh, el de las escrituras, los versículos, y que no permiten a muchos y millones, ¿verdad? A mucha gente no poder llegar a entender la verdad de la gloria del Evangelio, ¿verdad? Y es lo que yo pues quiero tomar el momento para enseñar. Entonces, bueno, son enseñanzas que ya yo he dado cada uno individual, pero quiero hacerlo todo en un solo video. Listo. ¿Cómo dividir la palabra verdad? Tengo un video sobre eso, ¿verdad? Cómo dividirla bien. Aquí solamente doy como una pincelada más o menos para que cuando entremos, ¿verdad? Aquel que sea nuevo en las Sagradas Escrituras pueda entender. Pero si lo quiere ampliar un poco más, hay un video de aprende a dividir bien la palabra de verdad y no para que no caigas en el error. Listo. Ok. Entonces, antes de empezar, quiero dar el evangelio. Listo. ¿Cuál es el evangelio? El evangelio es de que hay que entender, porque uno convence a Dios es aquí, en la mente. Listo. Uno convence a Dios en la mente de confiar en su obra. Hace 2000 años más o menos, eh, Dios envió a su Hijo unigénito, ¿verdad? Para hacer una obra en la cruz. ¿Cuál es la obra? 1 Corintios 15 del 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. ¿Cómo es eso, Ronnie? Pues porque en la Biblia vemos de que hay un libro futuro todavía, el Apocalipsis, y Dios ha visto la vida de todo ser humano, ¿ya? Y agarró los pecados de cada uno y se los puso en el Señor Jesús. Se los puso en el Señor Jesús, ¿ya? Y el Señor Jesús fue el que cargó el pecado de todo el mundo. ¿Listo? Y por eso es que Dios pues obviamente conoce la vida de todo el mundo. Ok. Entonces, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y la sangre es muy importante, es lo que el Señor derramó. ¿Ya? Sangre es muy importante. ¿Por qué es muy importante la sangre? Porque las Escrituras dicen que fuimos comprados por precio de sangre. Ese es el elemento con el cual el Señor Jesús nos rescató a nosotros. Primera de Pedro 1, con 1 Pedro 1, 18 y 19. No con oro ni con plata, ¿verdad? Cosas corruptibles, sino con su sangre preciosa. Es la que nos lava y nos limpia de todo pecado. Listo. Entonces, ya, digamos, ya los dinteles de mi alma están cubiertos en sangre. Ya Dios no los ve. Ok, ¿qué es lo que sucede aquí entonces? Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué fue lo que pasó aquí en la cruz? Antes de entrar al tema. Dios Hijo le dio a Dios Padre el pago, ¿ya? De lo que Dios demanda, porque Dios demanda para el pago del pecado, ¿verdad? Es la sangre. Entonces, por ejemplo, digamos, yo tengo este reloj, es muy valioso para mí, ¿verdad? Y yo lo doy como pago. Bueno, es lo mismo. El Señor Jesús agarró su sangre, Hebreos 9 a 11 lo explica. El Señor Jesús agarró su sangre, ¿verdad? Y lo llevó y entró al lugar santísimo y ahí se le dio hizo la transacción y hizo el pago, ¿ya? De todo ser humano
al Padre con la sangre. Ese era el pago, la sangre. Y ahora, ¿qué pasa? Que Dios todo lo que te pide es que lo creas con fe, sin obras. ¿Listo? Ok, entonces ahora, antes de entrar al tema, vamos a hacer el ejercicio que todo hijo e hija de Dios tiene que hacer. Segunda de Timoteo 2:15. Estudia con diligencia para presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que divide bien la palabra de verdad. En otras versiones dice que traza bien la palabra de verdad, para que no apliques textos de otra dispensación a este tiempo que en la cual yo estamos ahorita, que es la gracia. Textos del Antiguo Testamento, textos de la tribulación, ya, para que no caigas en el error. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos eso? Es sencillo. En la Biblia hay dos divisiones principales, que son el Antiguo y el Nuevo Testamento. Todos estamos de acuerdo con eso. Pero hay otras divisiones, por lo menos aquí en el Antiguo Testamento hay otras divisiones, ¿verdad? O otras dispensaciones, pero yo solo me concentro desde Moisés hasta la cruz. Listo. ¿Qué pasó aquí en la ley? Estaba aquí la ley, pero aquí ellos guardaban los 10 mandamientos y tenían que guardar las fiestas solemnes de Jehová, ¿verdad? Proclamarlas año a año, ¿verdad? Tenían que ser sacrificios de animales para tapar el pecado que cometían. Pero vino el Señor Jesús. El Señor Jesús vino más o menos por aquí. El Señor Jesús vino más o menos por aquí. Listo. Y le vino predicando a judíos. Poner aquí, judíos. Mateo 15:24 se lo dice. No he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. A judíos. ¿Ya? Ok. Pero ¿qué pasó con Israel? Juan 19 le dice, Pilato le preguntó a los principales sacerdotes, ya, y fariseos, ¿he yo de crucificar a vuestro rey? No tenemos más rey que César. Crucifícale, así dijeron, y rechazaron al rey, al Señor Jesús. Pero ¿qué pasó? De la cruz para acá, o antes de la cruz, todo lo que habló el Señor Jesús, que salió de la boca del Señor Jesús, no era para la iglesia, porque la iglesia no estaba fundada todavía. ¿Ya? Y por eso es que está aquí, por aquí está el libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos. Y el libro de Hechos es un libro de transición que nos explica el cambio del judaísmo al cristianismo. Y la iglesia fue fundada aquí en Hechos 2:1, cuando vino el Espíritu Santo 50 días después de la Pascua. Vino el Espíritu Santo y fundó la iglesia y empezó a formar un cuerpo. Listo. Y ahí entonces se fundó la iglesia. Pero hubo una transición hasta que llegó la figura de Pablo, ministro para los gentiles, ¿ya? Y a ese le reveló todo lo de la gracia. Listo. Y los libros de Pablo van de Romanos a Filemón. Esta doctrina es importantísima, ya es muy importante. Ahora, ¿qué pasa con los libros de Mateo, Marcos, Lucas, Juan? Se pueden considerar como libros del Antiguo Testamento todavía, aunque diga Nuevo Testamento, hasta la cruz. Porque ¿cuándo fue que arrancó realmente el Nuevo Testamento? ¿Ya? Hebreos 9, 15 y 16 se lo va a decir. Se lo va a decir que para que haya testamento tiene que haber muerte del testador. Y cuando se rasgó ya la pared intermedia, o lo que es el velo que antes estaba en el templo, era físico, con la sangre arranca. Pero la iglesia se funda en Hechos 2:1. Ya Pablo, entonces vemos de que se llaman a la figura Pablo, y todo lo que Dios habló para la iglesia lo habló a través del apóstol Pablo. Listo. Nada de lo que el Señor Jesús dijo antes de la cruz es para la iglesia, sino para Israel. Y todo lo que habló para lo que es señales del fin, lo habló para este tiempo de tribulación. ¿Listo? Ok, entonces los libros de tribulación van de... Déjeme recordar esto para acomodarlo.
Los libros de tribulación postrero, Hebreos 1:1. Santiago a los 12 tribus, a los, primera de Pedro, a los expatriados. Todos estos libros y el libro de Juan, ¿verdad? Al último tiempo, anticristo, son libros de tribulación postrero. ¿Ya? Ok. Van de Hebreos, estos libros van de Hebreos al Apocalipsis. Al Apocalipsis. ¿Puedo yo agarrar doctrina de estos libros, ¿verdad? Y aplicarlos? Sí, sí puedo, siempre y cuando no vayan en contra de lo que Dios le reveló a Pablo para la iglesia, que van de Romanos a Filemón, que ahorita estamos bajo lo que es la fe sin obras. Estos libros son libros de obras. Hebreos 2, Santiago 2:14, el libro de Hebreos es para hebreos, y así ya, yo no soy hebreo. Ahorita mismo el judío que quiera entrar, ¿verdad? Tiene que venir por fe, bajo este programa que es de la iglesia, que es por fe sin obras. Ok, bueno, eso es lo que tenemos que hacer siempre. Y entender una cosa también. Segunda, vamos a ver a Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura, ¿ok? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero no toda la Biblia me está hablando a mí. Yo tengo que ubicarme, digamos, Dios no me está hablando a mí en los libros del Antiguo Testamento, ni en libros de tribulación, mucho menos lo que se le reveló a Isaías del milenio. ¿Ya? Ahorita mismo todo lo que es yo estoy en este tiempo. ¿Por qué estamos en este tiempo? Pues todavía no hay sepulcros abiertos. El Señor no ha venido todavía a sacar a la iglesia de aquí. Por eso es que estamos en este tiempo todavía de fe y gracia. Ahorita estamos así de que se cierre la gracia. Así que usted todavía tiene tiempo para poder venir para ser parte de la novia que es la iglesia. Ya te dije cómo, ¿verdad? Admites que eres pecador y que esa es tu naturaleza y que le has fallado a el Creador, porque Dios demanda perfección. No hay justo ni un uno. Pero ¿qué pasa? El Señor vino y derramó su sangre, ¿verdad? Y pagó por todos tus pecados. Ahora tú lo tienes que creer que ya te pagó todo. Es todo. Aquí es donde convences a Dios. Sin ninguna obra. Sin levantar la mano, sin, no sé, todo lo que usted hace es ahí, poner su fe. Ya, y el Señor le hace el trabajo y lo lava y lo sella con su Santo Espíritu. Muy bien. Y otra cosa que tienes que entender es 2 de Pedro 1, 21. 20 al 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Nada en la Biblia es de interpretación privada, porque la Biblia se interpreta ella misma. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Listo? Ok, ahora entremos al tema. Los versículos que tuercen con más frecuencia, haciendo que muchos caigan en el error y no logren entrar a la puerta. ¿Ya? Ok. Vamos a empezar. El primero es Filipenses 2, 12 y 13. Vamos a ir allá. Filipenses capítulo 12. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, 12 y 13. Esto lo hago porque yo me he tomado la tarea de desenredar, ¿verdad? Untwisting Scripture, ya desenredando las escrituras, porque están muy enredadas en el mundo. Ok. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia,
ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Todos le van a decir, viste, Ronnie, si no te ocupas en tu salvación la vas a perder. Pero ahí hay una coma, ahí sigue el versículo. Ahí hay una coma, pues siempre lo dejan ahí, pero no termina. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Escritura con escritura saca a la luz el mensaje. ¿Ya? La escritura se interpreta a ella misma. Vamos a ver entonces. Dios, K13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Todo es Dios, nada de nosotros. Nosotros, nada de nosotros. Todo lo hace Dios. Ok. Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, ¿ya? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Listo. ¿Por qué es que Dios acepta nuestras obras? Porque Dios ve a su Espíritu Santo en nosotros. De otra manera, todas las obras que nosotros hiciéramos, ¿verdad?, para él son consideradas trapos de inmundicia, porque son las obras de un pecador, ¿ya? Pero como él ve a su Espíritu Santo dentro de nosotros, por eso es que él acepta las obras de él, las obras que uno haga. Listo. Ok, pero digamos, para que él acepte las obras, uno tiene que entrar al reino de Dios naciendo de nuevo. ¿Cómo nazco de nuevo? Ya te lo expliqué al principio. Tienes que admitir que eres pecador, ¿verdad? Pero crees solamente en la obra del Salvador por fe, nada más. Nada más. Entonces el Espíritu Santo viene, el Señor hace una circuncisión dentro de ti, entra y mora en ti, a través de la tercera persona, que es el Espíritu Santo. ¿Ya? Entra en ti y entonces ya Dios, ahora sí, Filipenses 2:12 se explica. Listo. El 13 y ahora ya complementando con Efesios 2:10. Cuando yo nazco de nuevo por medio del agua, que es la palabra, y por medio del Espíritu, así como le dijo el Señor Jesús a Nicodemo en Juan 3:3, ya yo entro al reino de Dios, ya, por medio del Espíritu, entro al reino de Dios, y entonces recibo todo tipo de bendición espiritual, ya, así como aparece en Efesios capítulo 1 y capítulo 2, todo el paquete, todo. Y entonces las obras que yo hago, ya, puede ser desde un vaso de agua que usted le dé a alguien en el nombre del Señor Jesús, ya, sostiene su recompensa. Listo. Obras sencillas. Ok. Entonces, ese es el número 1. Ahora, otro versículo que tuercen. Bueno, y entonces, ¿por qué? Porque en Efesios 2:8 y 9 se lo dice. Porque por gracia sois salvos. Primero usted tiene que ser salvo, ya, para que el Señor acepte sus obras. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, sin obras, ¿ya? Para que nadie se gloríe. Y entonces Dios hace una nueva creación en usted, ¿ya? Creado en Cristo Jesús, porque entonces ya yo estoy amalgamado, vamos a ver eso, con Cristo Jesús, un solo espíritu. Y las obras que yo haga, ahora el Padre me las acepta, porque está viendo que son obras ya por medio del Espíritu, y no de un pecador sin el Espíritu, un pecador muerto sin haber nacido de nuevo, porque todas las obras que yo haga sin el Espíritu Santo son obras de un pecador. ¿Listo? Ok. Y son trapos de inmundicia. Ok, esa es la primera. Segunda de Timoteo, el segundo versículo que tuercen. Y bueno, yo a veces siempre digo que es hasta sin escrúpulos para su propia conveniencia. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 11 al 13. Vamos a ver la lectura. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. ¿Ves, Ronnie? Si usted le niega, ya Él lo va a negar y usted no va a poder entrar al cielo. Sí, pero ahí está hablando del reinado. Y ya lo voy a explicar con otros versículos.
Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Qué quiere decir con que Él no puede negarse a sí mismo? Primero con el sufrimiento. El sufrimiento es que usted ya como un santo, ya, usted se aparta de las cosas de este mundo. Pero si usted no sufre, entonces primero, no vas a heredar, no vas a tener recompensa o herencia en el reino de Dios. ¿Ya? La palabra lo dice. Recompensa, herencia. Y el reinado Él te lo va a negar. No todos van a tener la misma cantidad de recompensa, no todos van a tener la misma cantidad de... No todos van a ser jueces, no todos van a ser sacerdotes, no todos van a ser reyes. Porque entonces eso no sería un Dios justo. Sino que cuando seamos arrebatados allá al reino, al tercer cielo, entonces Dios va a evaluar las obras de cada uno. Y ahí entonces va a venir la recompensa que cada quien va a recibir. Ok, entonces vamos acá entonces. Primero vamos a responder el reinado. Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5. Versículos 9 al 10. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre, veo que la sangre es muy importante, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. ¿Quiénes han sido redimidos para Dios en este tiempo? La iglesia. Entonces esa es la iglesia la que está haciendo ese cántico en el cielo, antes de que Él desate los sellos en el Apocalipsis 6 en adelante. De Apocalipsis 6 en adelante, la iglesia no aparece más. Ok. 10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Pero no todos, ya le dije, no todos van a llegar a tener estatus de reyes o sacerdotes. Depende, digamos, de cómo usted, si vivió en el espíritu o decidió pues darle más alimento a la carne, porque ahorita mismo estamos bajo la ley de la siembra y la cosecha, ¿ya? Todo lo que sembrares, eso también vas a cegar. ¿Listo? Si siembras para el espíritu, pues estás sembrando para vida eterna, ¿ya? Para cosas eternas. Y si siembras para la carne, pues estás sembrando para corrupción. Gálatas 5, 7 dice. Ok. Ahora, eso responde a esa parte. Si le negaremos, igual te vas a ir al cielo si has creído en el Evangelio. Ya, no hay nada que nos separe del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y vamos ahora a responder qué significa que Él no puede negarse a sí mismo. 1 Corintios 12, 12. 1 Corintios capítulo 12, versículo 12. ¿Qué significa que Él no puede negarse a sí mismo? ¿Por qué es eso? Vamos a ver. 1 Corintios capítulo 12, versículo 2. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, 12 al 27. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Este es usted. Y este es el cuerpo espiritual de Cristo. ¿Ya? Al momento que usted cree, ¿ya? En el Evangelio y pone su fe en la sangre, usted es bautizado y usted es uno con el cuerpo. Usted es bautizado porque primero usted recibe una circuncisión espiritual no hecha a mano. Colosenses 2:11 al 13 se lo dice. Y entonces deposita Dios al momento que usted oír el Evangelio. Usted es bautizado en el Espíritu Santo y ya usted es uno con Él. Todo creyente está en un solo cuerpo, ¿ya? Espiritual de Cristo. Fuimos bautizados en un cuerpo espiritual, ¿ya? Eso es lo que sucede en el Espíritu. Ok, seguimos leyendo.
13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, porque por eso no será del cuerpo. Si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fuéramos un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno. ¿Ya? Ok. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no, haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Todo creyente que oyó y creyó, bautizado en un solo espíritu, todos vienen a ser parte de este cuerpo, que es la novia, virgen, sin arruga y sin mancha, que el Señor va a venir y se lo va a llevar al cielo. La iglesia está bautizada en un solo espíritu. All right. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Listo, ok, estoy respondiendo esa. Entonces, volviendo aquí a 2 de Timoteo 2:13, vamos a ir para allá. Ve, la palabra misma, ella se da luz de lo que ella quiere decir. 2 de Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, ¿verdad? Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo porque ya somos parte de su cuerpo espiritual. Cristo no se anda mutilando el cuerpo él mismo. Ya nosotros somos del cuerpo. Alright? Ok, la tercera es 1 Corintios. Vamos a ver. 1 Corintios 9:27. ¿Por qué yo hago esto? Porque yo le quiero dar armas, ¿verdad? Como cuerpo de Cristo que somos, o cuerpo del Señor, para que nos podamos defender. Porque sí, hay muchos que le van a atacar. No, esa doctrina, ese texto no quiere decir eso. Entonces yo doy las armas, ¿verdad? Para que nos podamos defender de las acechanzas del enemigo. Okay. 1 Corintios capítulo 9, versículo 27. 1 Corintios capítulo 9, versículo 27. Este es otro texto muy mal usado. Dice: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Ves? Si no te mantienes en buenas obras, vas a ser eliminado. Ya. Si no, como por ahí predican, ¿verdad? Que si usted no hace buenas obras, o que si usted va a ser arrebatado al tercer cielo, ya. Entonces Cristo va a evaluar las obras, y si no son suficientemente buenas, usted va a ir aquí a la tribulación, entonces a poner su cabeza ahora sí. Eso no es lo que quiere decir ahí. La respuesta está aquí mismo, y vamos a expandir en ello. La respuesta está ahí mismo en 1 Corintios 9, 24 y 25. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona. Pablo está hablando de corona. ¿Ya? Si yo no permanezco, ¿verdad?
viviendo en el Espíritu, entonces cuando venga el momento del Señor, ¿verdad?, dar recompensa, entonces yo no voy a recibir corona. Voy a ser eliminado de la carrera de las coronas. ¿Por qué? Yo tengo que tratar de permanecer dentro de este cuerpo lo más posible, ¿ya? Para poder seguir, pues, ¿por qué? Porque si el Señor me lleva al 3, me llama por andar, por no estar en su, digamos, por no estar viendo en el Espíritu, sí, porque el Señor, si usted no, ¿verdad? Si usted hace cosas, fornicación, idolatría y cae todas esas cosas, pecados, que el Señor toma muy serio, entonces el Señor se lo lleva a casa antes de tiempo y hasta ahí acabó su corona, hasta ahí acabó su carrera. O el ministerio que usted tiene, el Señor le apaga la vela, ¿ya? Y entonces usted, ¿verdad? Ya no sigue en la carrera para las coronas. Entonces aquí Pablo está hablando de coronas. Hay 5 que todo creyente puede ganar, pero no todos vamos a ganar. No todos vamos a ganar la misma cantidad de coronas. Corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Muy bien. Vamos a expandir en esas coronas. La primera corona, y la que yo siempre digo que es la más fácil, es al momento del rapto. Segunda de Timoteo, son 5 coronas. Segunda de Timoteo 4:8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Esta es la primera. Corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Bueno, déjeme decirle la verdad. Muchos creyentes ni siquiera esta corona se la van a ganar. ¿Por qué? Porque están pensando en que se va a mejorar la situación, están pensando en las cosas de este mundo. Y hay muchos que más bien están pidiéndole al Señor, no vengas todavía porque tengo un negocio que hacer. Ya, no me dañes mi negocio, todavía no vengas, imagínense. Ya, pero nosotros que estamos diciendo, Señor, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Ya, estamos queriendo que Él venga y nos saque de este mundo podrido. Nos espera, decimos igual que Pablo, nos espera la corona de justicia. Eso es en el arrebatamiento. Esa es la más fácil, ya. Esa es la corona más fácil. Muy bien. Santiago 1:12. Santiago capítulo 1, versículo 12. Santiago capítulo 1, versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Corona de vida. Que Dios ha prometido a los que le aman, ¿ok? Los que resistan la tentación. Ya, ¿ok? Entonces tienen esa corona de vida. Y además, los apóstoles, ellos tienen estas 5 coronas garantizadas, pero no todo creyente no. Ahora vamos a Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 2 y 4. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Corona de gloria. Corona de gloria. Listo. Entonces, entre más discipulado usted, ¿verdad? Para poder enseñar la verdad a otros, usted está en esta carrera. Listo. Okay. La siguiente, primera de Corintios 9, 24 y 25, ya yo la leí. La incorruptible. Okay. Y primera de Tesalonicenses capítulo 2. Entonces, como Pablo ya vio, entonces la palabra misma saca a la luz la verdad. No vengas a ser eliminado de recibir coronas. ¿Ya? No de ser eliminado de tu vida eterna. Ok. Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses
capítulo 2. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 19 y 20. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida, la corona de gozo? Cuando usted le salva un alma del infierno, ¿verdad?, al Señor, predicando el Evangelio, ahí está la corona de gozo, las almas que usted ya le lleva al Señor. Listo, esas son las 5 coronas. Entonces vamos a volver entonces acá. Ve cómo la palabra ella misma se interpreta. Tercer versículo torcido, 1 Corintios 9, 27. Ya, yo dudo que yo me gane a las 5 coronas. Yo estoy seguro que por lo menos la de justicia. ¿Ya? Es así, porque yo quiero que el Señor venga por mí. Es así, yo me la llevo. Esa es en el momento del arrebatamiento. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado de la carrera de coronas. Por eso está el contexto del 24 y 25. ¿Ok? Muy bien. Venga a ser eliminado de la carrera para las coronas. Ya, si el Señor lo lleva usted para la casa, ya usted, ya, hasta ahí llegó su carrera. Ya usted está en casa, usted ya no sigue cosechando para vida eterna. Okay. Gálatas capítulo 5, versículos 19 y 21. Gálatas capítulo 5, el otro versículo, ¿verdad? Gálatas capítulo 5, versículos 19 y 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Ves, Ronnie? Si caes, ¿verdad? Entonces significa de que ya hasta ahí. No vas a entrar al cielo. Pues, pero eso, ya, la palabra misma va a interpretar lo que quiere decir. Hay que leer el contexto. Vamos a leer el versículo 16 al 18. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, que ya le acabo de leer. Todos esos pecados, ¿ya? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Ok, vamos entonces a seguir desarrollando esto. Y es lo que yo siempre digo aquí. Ok, si Cristo ya pagó por nuestros pecados, pero ahora tratemos de andar en el espíritu. No satisfagamos los deseos de la carne. Efesios capítulo 5, escritura con escritura, ya, saca a la luz la verdad. Efesios capítulo 5, del 1 al 5. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. No tiene herencia. Y vamos a ver que la palabra herencia va ligado a la palabra recompensa. ¿Ok? Recompensa. Y aquí entonces sigue hablando para que entonces vea que tenemos que andar en el espíritu. ¿Cómo? Está haciendo estas cosas. Nadie os engañe con palabras vanas,
porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y yo he dicho que los hijos de desobediencia son los que no obedecen la fe. Todavía quieren seguir confiando en sus obras para salvarse. Hablan de Cristo, sí, pero se pierde la salvación y ellos están confiando en sus obras. 7. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. 9. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Andad en el Espíritu para que reciba recompensa. Vamos a ver ese versículo entonces. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Versículos 22 al 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Más claro ni el agua, ¿ya? La palabra herencia va atada con recompensa. Vas a ir al cielo y no vas a ver que muchos van a recibir mucha herencia, mucha recompensa. ¿Y usted? Okay. Porque a Cristo el Señor servís. Ok. Eso entonces responde a ese versículo que también tuercen. Ahorita mismo me estoy enfocando en los versículos que tuercen de los que Pablo estaba diciendo, ¿ya? Y la misma palabra explica lo que Pablo realmente quiso decir. Ok. Apocalipsis 22:2. Apocalipsis 22:12. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Y cómo es eso, Ronnie? En el tribunal de Cristo vamos a todos a comparecer. Segunda de Corintios 5:10. 9 al 10. Por tanto, procuramos también, ausentes o presentes, serle agradables en el cuerpo. Por eso yo tengo que tratar lo más posible de estar en este cuerpo, viviendo en el Espíritu. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. En el original dice o de baja calidad. Bueno, listo. Van a ser evaluadas todas nuestras obras para recompensa. Pero si usted vive satisfagando lo que la carne le gusta y no sufre, entonces pasa, no vas a recibir mucha herencia o recompensa. Alright. Ok, vamos con el siguiente que tuercen. Primera de Corintios capítulo 6. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y hasta ahí lo deja. Ya, hasta ahí lo deja. Pero ¿qué pasa? Aquí la palabra es injustos. Pablo está hablando de los injustos. ¿Ya? Versículo 11 le da la respuesta. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿En qué momento fui yo justificado para no ser justo? Vamos a ver eso. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. No es por sus obras. Usted no es justificado por, ya sea que usted se porte bien o mal. Usted no es justificado por eso. Porque hay que entender eso. Romanos 3, 10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay justo.
justos. Injusto o justo. ¿Ya? Los injustos no heredarán. Bueno, primero que todo ya entendimos que si usted siendo justo sigue injusticias, no va a recibir herencia. Pero definitivamente los que no han sido justificados no entran al cielo. ¿Ya? Ok. Vean, entonces, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Ya, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Vea, yo todavía me considero un siervo inútil. ¿Por qué? Porque no hago lo suficiente. Ahora, ¿en qué momento fui yo justificado? Romanos capítulo 5, versículo 1, versículos, ¿saben? 1 y 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Más claro, justificados pues por la fe. ¿En qué? En la obra. ¿Y en qué? En la sangre. Cristo murió por todos mis pecados y su sangre me limpia y me lava de todo pecado. En el momento que yo convencí sin una sola obra, nada de bautismo en agua, nada del agua no lava nada. El agua nada, lo único que lava es el cuerpo. ¿Ya? Sin ninguna sola obra. Usted escuchó y creyó que Cristo le pagó todo, pasado, presentes y pecados futuros, todos. ¿Ya? Todos. En el momento que usted convence a Dios aquí, que usted entonces ya creyó en la obra, entonces Dios lo declara justo. Y ya entonces usted, las obras que haga, Dios se las toma en cuenta, ¿verdad? Para recibir herencia o recompensa. Y ya usted ante los ojos de Dios no es un injusto, sino que es un justo. ¿En qué? Vamos a ver. Seguimos leyendo. Romanos capítulo 5, versículo 9. Capítulo 5, versículo 9. Pues mucho más estando presente continuo, ya justificados en su sangre, soy un justo en su sangre. Ya, ay, Dios mío, yo no sé cómo dicen que la sangre no es importante. Que usted no tiene que poner su fe en la sangre. Bueno, justificados pues en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Ya? Más claro ni el agua. Alright. Entonces, yo ya soy un justo, aunque no lo merezca, pero ya, ¿qué te puedo decir? Ya a mí ya el Señor me justificó. Ya a mí Dios no me ve justo porque ve su Espíritu Santo en mí. Y a todo creyente también que haya puesto su confianza y haya creído en el Evangelio. Ok. El otro versículo que tuercen para hacer que usted dependa de sí mismo para salvarse, y que si no, entonces usted se va a ir al infierno. Segunda de Corintios 5, 17. Damos lectura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Con este versículo le dicen a usted que usted no puede pecar. Y que si usted peca, entonces usted va a perder su salvación. Eso es lo que dicen. Porque si usted entonces es una nueva criatura, usted tiene que ser perfecto. Y nadie puede ser perfecto hasta que nosotros recibamos el cuerpo nuevo, glorificado. Ronnie, pero tú estás defendiendo entonces el pecado. No. Yo solamente le estoy dando lo que las escrituras dicen de que usted está seguro en Cristo. Listo. Estamos todos seguros en la roca, en Cristo. No hay nada ya que usted haga o deje de hacer después de haber creído que nos separe del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La confianza que tenemos. Ok. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y hasta ahí lo dejan. Pero el contexto es importante. Vamos a leer el versículo 15 al 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne,
ya no lo conocemos así. ¿Por qué? Porque Él resucitó como una nueva criatura. Ya no estaba en esta carne de debilidad, sino que resucitó en un cuerpo glorificado. Bueno, igual nosotros ya estamos en Cristo. A ver, ya yo tengo dos naturalezas. Esta es la nueva creación. La naturaleza que yo no tenía antes. ¿Cuál es esa, Ronnie? La naturaleza que yo no tenía antes era la espiritual. Yo estaba muerto en mis delitos y pecados. ¿Ya? Pero Cristo me dio vida. Vamos a ver. Colosenses capítulo 2, versículo 11. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo que es pecaminoso carnal. ¿Ya? Esto ha sido crucificado con Cristo aquí. En la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, ya lo leí en 1 Corintios 12. Okay. Sepultados con Él en el bautismo. Este bautismo no es del agua, sino que es del Espíritu, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Ahora yo tengo el Espíritu Santo aquí, ¿ya? Y vamos a ver que a través del Espíritu, Dios está, yo estoy reconciliado con Dios. Y por eso es que yo soy una nueva creación, ¿ya? Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados. La circuncisión espiritual, no hecha a mano por Cristo. Ok, volvamos aquí a 2 Corintios 5. Ahora vamos a leer el contexto. ¿Qué pasa aquí? 5:18. 18 al 21. Y todo esto proviene de Dios. De nuevo, igual que Efesios 2:10. Igual que Filipenses 2:12, 13. Porque Dios es el que pone en mí el querer como el hacer. Todo es de Dios. ¿Qué es lo único que yo he puesto? Mi fe. Más nada. Ok. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Ok, alright. ¿En qué momento fui yo reconciliado con Dios? Vamos a ver aquí. Romanos capítulo 5, versículos 10 y 11. Porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido la reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo consigo mismo. ¿Ya? Ahora, cuando yo tengo la nueva creación, entro al reino de Dios, ¿ya? A través del agua, que es la palabra del Espíritu. Tengo el Espíritu Santo en mí. Las obras que yo empiezo a hacer ahora en adelante, Dios me las acepta. ¿Por qué? Porque es a través del Espíritu. Listo. Ya no las ve inmundas, sino que ve las obras de un santo, porque ya yo he sido declarado santo, porque tengo al Espíritu Santo morando en mí. La carne realmente le pertenece ya, ha sido crucificado con Cristo, le pertenece al sepulcro. Por eso es que la palabra nos manda que matemos sus pasiones. Y entonces, y entonces ya al tener su espíritu, ya yo he sido reconciliado, sellado con su Espíritu Santo hasta el día de la redención. Efesios 1:13-14. Ok, eso explica ese.
Ahora, bueno, eso explica todos los versículos que han torcido en este tiempo de los libros de Romanos a Filemón. Veo que todo tiene explicación y nada va y nada atenta contra la salvación de uno o de un creyente, nada. Pero sí atenta contra la carrera para las coronas, la carrera para la herencia o para la recompensa, eh, las bendiciones, ¿verdad? En este mundo, ¿viste? Todo eso. Si usted decide vivir a la libre, todo te es lícito, pero no todo te conviene ni te edifica. Ok, vamos a los libros fuera de los libros de la gracia, que son de Hebreos a Apocalipsis. ¿Qué es lo que sucede aquí? Hebreos, este es otro versículo que usan para decirle, ve Ronnie, usted no sigue haciendo lo bueno, entonces usted va a perder su salvación. Así que no me diga a mí que no se pierde la salvación, no sea ya todo está en las escrituras. Ok, Hebreos capítulo 2, versículos 2 y 3. Este es el famoso. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? A ver, explícame, ¿cómo? Número 1, ¿el libro cómo se llama? Hebreos. Toda la escritura me es útil, pero no toda me está hablando a mí. ¿Ya? Entonces estos libros, si hay algo que va en contra de lo que dice Pablo, porque Pablo en ningún momento dice que la salvación depende de mí, o sea, se pierde. ¿Ya? Hebreos, este es un libro para hebreos. ¿En qué tiempo? Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo atrás, ¿okay? A los padres por los profetas en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí? Vea, es la primera vez que yo sigo la fiesta de los judíos, ya desde Israel. Ahí estaban en las fiestas solemnes, por lo menos estaba viendo la de las trompetas que la celebraron en septiembre, el 26. ¿Y qué pasa? En ningún momento mencionan a Cristo. No mencionan al Señor Jesús en ninguna parte. Y es más, yo he visto judíos, ¿verdad? Estos ortodoxos que dicen que el Señor Jesús fue un falso profeta, dicen ellos, ¿ya? Y todavía dicen que él solamente fue un profeta, pero que bueno, y fue un justo, pero pues que no era Dios. Ellos dicen eso, que no lo rechazan como su Mesías todavía. Entonces Pablo dice en Romanos que ellos son enemigos de la cruz por el Evangelio. Ellos no creen en el Evangelio. Entonces yo quiero ver quién vaya allá a Jerusalén y le predique a alguien del Señor Jesús. Le van a tirar piedras. ¿Ves? Porque ellos rechazan al Señor Jesús. Lo rechazaron aquí como rey y como Mesías. Y los que lo aceptan es ahora los que vienen por fe, solamente sin obras. Pero ellos no. Ellos todavía guardan las fiestas. Yo no tengo que guardar fiestas de Jehová. O sea, es que fiestas son de Jehová y es Cristo el que le viene dando cumplimiento a esas fiestas. Ya, pero yo no estoy obligado a guardar ninguna fiesta, ni la ley, porque por la ley nadie se va a justificar. Ok. Mas el justo, dice la palabra, por la fe vivirá. Alright, entonces, Ronnie, ¿qué pasa con ese versículo entonces? Bueno, Pablo le está hablando a los hebreos, ¿cómo van a dejar pasar por alto esta salvación tan grande? Ya, que es solamente creer, pero ellos no creen. Ese es el problema. Pero nosotros sí creímos. Se lee ahí Hebreos capítulo 4, 3 y 4, ahí se lo va a decir. Ya, nosotros los que hemos creído ya entramos en el reposo, pero ellos no, porque ellos se siguen esforzando con la ley. ¿Listo? Entonces ahí está. Esto es para los hebreos. Yo no soy hebreo, soy un gentil. Hebreos 6, bueno, ahí se responde eso. Hebreos capítulo 6. Y es obvio de que eso lo que está diciendo aquí va en contra de lo que Pablo dice aquí en Romanos a Filemón. ¿Por qué? Porque hay que dividir. Alright. Hebreos capítulo 6, versículos 4 y 6.
Este es otro que tuercen a diestra y siniestra, lastimosamente, y asustan a todo el mundo. Dice la palabra de Dios. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron la palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Ok. Ahí dice, porque es imposible. ¿Ya? Entonces, si es así, entonces ¿para qué se esfuerza? Porque si usted tiene que entrar al cielo, ¿verdad? Por mérito propio, ahí le está diciendo que es imposible. Es imposible que vuelvan a bajar al Señor Jesús a crucificarlo. Y otra cosa que ahí en estos versículos no aparece algo que ya acabo de estudiar, que es la justificación. Justificación. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. Y que estamos justificados en su sangre. Ahí no aparece eso. ¿Ya? Entonces ahí cae. Y otra cosa, que es un libro para los hebreos. Y no aparece nada de lo que Pablo nos enseña aquí en Romanos a Filemón. 2 Timoteo 2:15. Por eso hay que dividir. Listo. Y no caemos en el error. Hebreos, y ahí no habla de justificación. Ya yo he sido justificado por la fe. Ellos no. ¿Ok? Y yo no he sido iluminado. Yo creí y yo he sido sellado con el Espíritu Santo. Yo no he sido iluminado. Yo he sido sellado. ¿Ya? Que eso ya tiene más peso. Entonces, ¿es para mí ese versículo? No, porque es para el libro, ese está en el libro de Hebreos. ¿Ya? Entonces la tuercen aplicándolo a la iglesia y eso no es para la iglesia. Ok, eso responde a eso. Vamos a Hebreos capítulo 10. Este es muy famoso. Hebreos capítulo 10, versículo 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Es como yo siempre le digo, sea honesto. ¿Cuándo fue la última vez que usted pecó voluntariamente? No me diga que no, porque la palabra lo desnuda. Ya. Ahí en el libro de Juan, primera de Juan dice, ya, que si decimos que no tenemos pecado, le hacemos al mentiroso. Ok. Y la Biblia está escrita a los creyentes. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Entonces, si peca voluntariamente, ya no hay más. Ya lo siento, ya usted perdió su salvación. No, vamos a seguir leyendo. El contexto le da la respuesta. Escritura con escritura saca a la luz la verdad. Seguimos leyendo el contexto del 27 al 29. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Este es un libro de postrero de tribulación. ¿Quiénes van a ser los adversarios aquí de Dios? Déjame orar aquí para que no se confunda esto. ¿Quiénes van a ser los adversarios de Dios en este tiempo de tribulación? El anticristo. Y la bestia. Ellos son los adversarios de Dios. ¿Y quiénes más? Todos aquellos que se marquen. ¿Ya? Ellos son los adversarios de Dios en este tiempo de tribulación, porque Dios le está hablando a Hebreos en el tiempo postrero. ¿Ya? Ahora vamos a ver entonces 28. Al que viola la ley de Moisés. ¿A quiénes se le dio la ley? A los judíos. A la iglesia no. ¿Ve cómo les... Ok, seguimos. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muera irremisiblemente. Ok, entonces como ya sabemos, los adversarios, que el anticristo y la bestia y el falso profeta, en este tiempo postrero de tribulación, ¿ya?
falso profeta. ¿Qué va a pasar? Cristo, cuando venga a su segunda venida, Apocalipsis 19, dice qué es lo que va a pasar con estos personajes. Ok. Entonces Dios le está dando una advertencia a los hebreos para este tiempo de tribulación. Apocalipsis, capítulo 14. Vea que esta tarea va a ser... Ok, Ronnie, pero digamos, ok, entonces en este tiempo mío, ¿cuál es el pecado que me condena a mí? Primero que todo, si ya usted pecó, ya sabemos, ya vimos que todos hemos pecado. Romanos 3:23 en adelante se lo dice. Todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios porque todos somos pecadores, todos. Pero somos justificados gratuitamente por medio de la fe, ¿ya? En la obra y en su sangre. Listo. ¿Qué pasa entonces ahora? ¿Qué es lo único en mi tiempo aquí que a mí me condena al infierno? La incredulidad. El no creer. Incredulidad. ¿Incredulidad en que, Ronnie? En que Cristo ya le pagó todo a usted, la deuda. Y que usted tiene que seguir esforzándose, portándose bien, ya dejando el pecado, apartándose. Porque la palabra dice que por medio de la fe, sois salvos por medio de la fe, por medio de la gracia, por medio de la fe. No tiene nada, la salvación no tiene nada que ver con lo que usted haga, sino en creer que Cristo ya te pagó la deuda. Toda. ¿Ok? Eso es el Evangelio. Y esto es lo que está condenando todo el conglomerado religioso. Sí hablan de Cristo, pero no creen. Creen que se pierde y que se pueden perder. Por eso es que ellos están ahorita mismo, están en lista de Mateo 7:21 al 23, que ahorita lo voy a explicar también. Están en esa lista. 14, ok, Apocalipsis 14, versículo 9 en adelante. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día ni de noche a los que adoren a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. ¿Cuándo va a suceder eso, Ronnie? Aquí en el tiempo de tribulación. ¿Ya? ¿La iglesia está ahí en ese tiempo de tribulación, Ronnie? No, porque la iglesia sale aquí en el rapto. ¿Quiénes entran aquí a la tribulación, Ronnie? Todos los que confiaron en sus obras, los incrédulos, y los hebreos que no reciben a Cristo como su Mesías. Entran aquí a este periodo. Listo. Y aquí tienen que demostrar su fe. Aquí va a haber un grupo de 144,000, dice el Señor aquí, ¿ya? Que van a agarrar sus lámparas a empezar a predicar el evangelio del reino. Después de 3 años y medio, entonces vienen 3 ángeles a predicar el evangelio eterno. Por eso es la advertencia. Ahora vamos a leer aquí. Este es el pecado voluntario que condena en este tiempo, ¿ya? Es recibir la marca. Este es el pecado voluntario que te condena. Realmente, ¿ya? Ok. Lo que está diciendo aquí, vamos a leer otra vez. Escritura con escritura. 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Hebreos. Entiendan, ¿ya? Sino una horrenda expectación de juicio y del hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Quién es? El anticristo y la bestia y el falso profeta. Aquí en el periodo, y por eso es que 3 ángeles vienen diciendo esto, y el tercero dice: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los ángeles y del Cordero. Pero ¿qué pasa con la iglesia? Dice que nosotros no somos para la ira.
Gracias a Dios por su palabra. Alright. Eso responde esa. Vamos a otra que tuercen también. Primera de Juan capítulo 3, 9. Primera de Juan capítulo 3, versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Okay. Aquí está hablando de un primero, es un libro postrero, ¿cierto? Vamos a explicarlo. Aquí está hablando de un nacimiento, nacer de Dios, ¿ya? Nacer de Dios. Y dice, practica el pecado. Yo no puedo decir que yo soy un hijo de Dios y bueno, allá en Panamá le dicen push, ya. Aquí en Costa Rica le dicen motel. Yo no puedo decir que yo soy un hijo de Dios y yo voy a abrir un motel y yo voy a invitar a todos mis ciudadanos, ¿verdad? Y lo voy a anunciar por radio, yo abrí un motel, vengan todos a fornicar. Ya, yo no voy a hacer eso. Un hijo de Dios, ¿cómo va a decir eso? No practica el pecado. Puedo caer en pecado, sí, pero no practica, como los deportistas, ya que practican para poder ejercer su profesión de deportista. Eso es totalmente diferente. Y está hablando de nacer de Dios y de una semilla, de una simiente. Ok. Escritura con escritura saca a luz el mensaje. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 21 y 22. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos. ¿Va? Nacer de Dios, dijo Juan. Y Pedro está diciendo, Pedro está diciendo renacer. ¿En qué momento? Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino yo nací de Dios y yo soy de una semilla incorruptible. ¿En qué momento, Ronnie? Bueno, lo sigo borrando, pero lo tengo que volver a hacer. Ok, ¿en qué momento? ¿Cuál es la semilla? La semilla es esta. Esto que está aquí no puede pecar. El Espíritu es la semilla. Ya yo soy hijo o soy de la simiente de Abraham. Ya, semilla. Ya yo nací de Dios. Y Pedro dice renacer. Pero ve aquí el versículo 21. A ver. El versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas, lo que está diciendo el verdadero yo. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿En qué momento fui yo obediente a la verdad? ¿En qué momento fui yo obediente a la verdad? En mi tiempo aquí, en la fe y gracia. El Evangelio. Efesios 1:13, 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, la oí, escuché, ¿ya? Y creí. Y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la semilla incorruptible. Renací. Que el Señor Jesús me dio vida. Colosenses 2, 11 al 13. ¿Ya? Ok. Fuisteis sellados, que es las arras, es una garantía de nuestra herencia. Ok, ¿se acuerdan los versículos que leí acerca de Gálatas, verdad? De no heredarán, pero ya yo tengo una garantía que por eso es que Dios acepta mis obras por el Espíritu. Vivamos en el Espíritu. Ok.
que Él acerra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Efesios 4:30. Y no contristéis, no importa cuántas veces usted contriste el Espíritu. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. La semilla incorruptible. Nací de nuevo a través de el agua, que es la palabra. El agua es la palabra, y el Espíritu. El Señor Jesús le dijo a Nicodemo: no podéis entrar al reino de Dios, ¿ya? Sino que es por el agua, la palabra y del Espíritu. ¿Y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta el día de la redención. Efesios 1:13, 14. ¿Listo? Entonces, no practica el pecado, ¿ya? No anda ahí metiéndose a, no sé, a que le estén dando belly dance y no sé qué cosas, ¿ya? Ok. Se aparta más bien. Eso responde a eso. Y Mateo 7, 21 al 23. Con este término. Otro versículo que tuercen a diestra y siniestra. Mateo 7, 21. Muy famoso, ¿eh? Este es otro famosísimo. Mateo 7. Mateo 7. Mateo 7, capítulo 7, 21 hasta el 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué el Señor le hará eso? Porque estas personas hablan de Cristo, ¿ya? Pero no hicieron la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Voy a borrar esto aquí. ¿Cuál es la voluntad del Padre? ¿Cuál es la voluntad del Padre? El Señor mismo se lo va a decir. El Señor Jesús se lo va a decir. Primero que todo, el Señor Jesús le está hablando a judíos. ¿En qué tiempo? Aquí, judíos. Todavía no estaba fundada la iglesia, ¿cierto? Así que, ok, teniendo eso en mente, vamos a ver aquí entonces Juan capítulo 6, versículo 40. Trazamos la Biblia, trazamos su palabra. Juan 6, 40. Juan capítulo 6, versículo 40. Juan capítulo 6, versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día posterior. Pero, un momento, Ronnie, a ver, el Señor Jesús le está hablando a judíos, ¿cierto? Ellos le vieron, yo no lo he visto face to face, todavía, ¿verdad? Yo solamente oí su voz por medio de su palabra. Mis ovejas oyen mi voz, ¿ya? Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Yo solamente oí su voz. Ahora, ¿qué dice Pablo aquí en el tiempo nuestro? Porque el Señor Jesús se lo dijo aquí, no había ido a la cruz, ¿cierto? Entonces no se lo dijo a la iglesia, sino que se lo dijo. Pero ya vemos que la voluntad del Padre es creer en el Hijo. Pero el Señor Jesús se fue, envió el Espíritu Santo, fundó, ahora habló a la iglesia por medio de Pablo, y la predicación a través del Evangelio, 1 Corintios 15, del 1 al 4, y ahora todo aquel que oye su voz, cree en el Evangelio, de que Cristo le pagó toda su deuda, el Señor los conoce. ¿Por qué los conoce? Porque los sella con su Espíritu Santo, y esos son los de Él, los que tienen el Espíritu de Él. Pero el que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Ok, seguimos trazando la palabra, pero vemos que la voluntad del Padre es creer. Ya yo se lo leí, pero no está de más. Efesios 1, 13, 14. Lo acabo de leer, pero no está de más. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14.
En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, yo oí y creí. ¿Cuál es la palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esos son los que el Señor conoce. Entonces, digamos, nosotros no estamos en lista porque hemos creído sin haber hecho ni una sola obra. ¿Ya? Pero todavía seguimos haciendo obras, sí, pero no para salvación. No para salvación. Ya, no para perseverar, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. No, eso no es para nosotros. Ya nosotros así hemos sido sellados. Hasta el día que, y el Espíritu Santo es la garantía hasta el día de la redención. ¿Ya? Entonces, por eso es que hay que dividir bien, ¿ve? No caemos en error. ¿Por qué? Si yo no he visto al Señor Jesús, pero yo creí cuando escuché el Evangelio de que ya todas mis inmundicias, las maldades que yo he hecho, que todavía cometo, fueron pagos. ¿Listo? Pero yo no practico el pecado. No lo practico. Pero peco, sí. Ya todos. Con el pensamiento a veces nos enojamos, la ira, la ansiedad, la angustia, a mí me da temor, ¿verdad? Todo eso es pecado. Listo, pero bueno, no nos condena ya Romanos 8:1. Ya eso no nos condena porque estamos en Cristo Jesús. Entonces, esto es para edificación de los santos y para el que aún no ha escuchado, ¿verdad? O apenas está escuchando, todavía la puerta está abierta. Estamos así de que se cierra. Poquitito ya. Sale a la iglesia y entra en este tiempo terrible de tribulación. Va a ser terrible. Pero todavía la puerta está abierta. ¿Ok? Y bueno, eso es para edificación de los santos y para aquellos que no han venido al arrepentimiento. Yo los invito, ¿verdad? A que crean. Solamente ahí no tienes que ir enfrente, tengo que ir enfrente de alguien, Ronnie. No, en su cuarto. Yo me salvé en mi cuarto. Yo recibí mi regalo en mi cuarto. Fui reconciliado, fui justificado, fui santificado, fui lavado. Todo cuando puse solamente mi fe en el Evangelio. Y que su sangre, que es el pago de mi alma, ya, he sido comprado por precio de sangre por mi Señor. He sido salvo. Y yo solamente estoy esperando que sea glorificado. Todo aquel que también haya creído está esperando ser glorificado. ¿Has creído en el Evangelio? Te invito a que lo creas. Ya, que Dios te bendiga.